Muy buenas, búhos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, cómo son los mecanismos de protección constitucional. Por un lado tenemos los mecanismos de protección constitucional del propio Estado y por otro los mecanismos de protección constitucional de los propios ciudadanos. Vamos a hablar en primer lugar sobre los mecanismos de protección constitucional de los estados, del Estado español. A ver, un momento, que voy arreglando esto. Cosas de directo, señores. A ver, aquí está. Esta es la pantalla del que siempre suelo utilizar para explicar lo que es la Constitución, ¿eh? Bien, vamos a comenzar con el primer mecanismo, que es el que actualmente se encuentra en vigor, que son los estados de alarma, excepción y sitio. ¿M? ¿Y cómo? Pues en el capítulo quinto de la suspensión de derechos y libertades, artículo 55. La Constitución Española de 1978 dice en su artículo 55 que los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 2 y 3, 19, 20, 1, A y D y 5 y artículos 21, 28, 2 y 37, 2 pueden ser suspendidos en estado de excepción o de sitio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues lo que está diciendo aquí es que el tiempo máximo, el artículo 17 que se refiere al tiempo máximo que nosotros podemos estar detenidos provisionalmente, bueno, detenidos preventivamente, es decir, nos detienen para comprobar si los hechos delictivos se nos pueden imputar, es decir, investigan si hemos cometido el delito o no, y mientras tanto estamos detenidos preventivamente. Esa previsión, esta detención provisional, o esta detención preventiva más bien, dura originalmente, según el artículo 17, 72 horas. Sin embargo, según aquí está, el artículo, el artículo, estado de excepción, vale, esperar un momento que encuentro el artículo concreto. Vale. Artículo 16 de la Ley Orgánica 481, que es la que actualmente está en vigor, solo que no se aplica el artículo 16 porque el artículo 16 es sobre estado de excepción, dice que la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si se considera necesario para la conservación del orden. Es decir, el gobierno puede detenerte a ti o a quien quieras, siempre que haya fundadas sospechas de que se va a producir alteraciones del orden público. Y además, en lugar de 72 horas, como marca el artículo 17, son 10 días. ¿M? O sea, 10 días. Eso en el caso del estado de excepción, porque en el estado de sitio es que directamente, aquí está, directamente puede ser, aparte de los 10 días esos que ponen, se puede poner, no solo se suspende esa detención preventiva de 72 horas y se eleva a 10 días, sino que además no tienes ningún tipo de derecho en cuanto a presunción de inocencia, en cuanto a no poder ser obligado a declarar, en cuanto a, también importante, poder ser informado sobre tus derechos y en cuanto a el que los abogados puedan estar presentes en las diligencias policiales o judiciales. Es decir, vamos, que te pueden dar pal pelo en un estado de sitio, en otras palabras. Porque la presencia de un abogado en las diligencias policiales es precisamente para evitar que se propasen contigo, ¿no? O sea que, bueno, eso por un lado. Por otro, artículo 18, 2 y 3 se refiere, por un lado, el artículo 18.2 es sobre la inviolabilidad del domicilio, es decir, durante el estado de excepción pueden perfectamente, y te aparece aquí en el artículo 17, pueden perfectamente disponer inspecciones o registros domiciliarios si lo consideran necesario. Es decir, generalmente
en situaciones de normalidad, cuando el gobierno quiere entrar en tu domicilio, tiene que pedir autorización judicial. Pues en un estado de excepción, no. Un estado de excepción o de sitio pueden entrar porque les dé la gana. Siempre que informe a la, a la autoridad judicial, que tiene que informar, y al mismo tiempo, claro, aquí lo pone, en el apartado 7, tiene que comunicar inmediatamente al juez competente. Y ojo, también, si no estás en casa, tienes que haber, tiene que haber dos vecinos al menos, ¿eh? Es decir, tiene que haber un reconocimiento por uno o más individuos de su familia o por dos vecinos de la casa en las inmediaciones, es decir, o en los pueblos. En otras palabras, si tú no estás en tu casa y la autoridad, por obra y misericordia del presidente del gobierno correspondiente, dice, oye, que vamos a registrar tu casa, por lo que te dice este artículo 17, apartado 3 de la Ley Orgánica de los Estados de la Administración y Sitio, la Ley Orgánica 481, es que sí, si tú estás en el si van a por tu casa, tienen la obligación de que haya una o más personas convivientes contigo mayores de edad, o bien, y bueno, y también además dos vecinos. O sea, en todo caso tiene que haber dos vecinos testigos de que se han metido en tu casa y están investigando tu casa. Luego, con respecto al artículo 18.3, que se refiere a las comunicaciones, es decir, que pueden perfectamente pillarte internet, etcétera, etcétera. Puede intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas postales, telegráficas y telefónicas. Solo será necesario para el esclarecimiento de los hechos o por el mantenimiento del orden público. Y es que hay que tener en cuenta, como expliqué en programas anteriores, que el estado de excepción se hace precisamente para evitar alteraciones del orden público. También puede intervenir cualquier clase de transporte y controlar también los transportes y la carga de los mismos. Luego también, artículo 19, el artículo 19 de la Constitución se refiere a la libertad de circulación, ¿eh? O sea, pueden perfectamente prohibir la circulación directamente. Artículo 20.1 A y D. El artículo 20.1 A se refiere a la libertad de expresión y el artículo 20.1 D se refiere a la libertad de información, es decir, nos pueden tapar la boca en un estado de excepción o de sitio, literalmente. Y también se puede ordenar el secuestro de publicaciones. ¿Mm? Eso sí, no puede haber ningún tipo de censura previa. Es decir, en un estado de excepción, tú libremente informas sobre algo y te puede decir la autoridad correspondiente, te puede decir el presidente del gobierno, pues que no le gusta porque puede provocar alteración del orden público y posteriormente a tu información te puede dar pal pelo. Artículo 22 de la Ley Orgánica de la OEA también, según también el artículo 55, también te habla del artículo 21, es decir, el artículo 21 se refiere fundamentalmente al derecho de reunión o al derecho de manifestación. Sin embargo, hay un mecanismo de excepción que sirve precisamente para dar cumplimiento al principio de pluralismo político. Las reuniones orgánicas de los partidos políticos, sindicatos y patronal realicen cumplimiento de sus funciones, no podrán ser prohibidas ni disueltas ni sometidas a autorización previa. O sea, no pueden un partido político, un sindicato o una patronal tienen que seguir funcionando. ¿Mm? Luego, artículo 28.2 se refiere al derecho de huelga, puede también suspenderse. Artículo 37.2 se refiere a los a ver cómo lo digo. Por un lado está el derecho de huelga y por otro los mecanismos por aquí tienen que estar las medidas de conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque tanto trabajadores como empresarios pueden libremente adoptar medidas de conflicto colectivo para con el ejercicio de sus respectivos intereses. Es un mecanismo democrático que en circunstancias normales se hace. Y luego también bueno, ya está, son los derechos que hay, que no son pocos, ¿eh? O sea, es uno de los mecanismos que tiene. Ese es uno de los mecanismos que tiene, como he dicho antes, el artículo aquí tiene que estar.
el artículo 13 de la LOEAES, de la Ley Orgánica del Estado de la Administración y Sitio, dice que solo se puede declarar estado de excepción en alteración del orden público, es decir, el orden público gravemente alterado. Y el estado de sitio directamente ya es sacar directamente los tanques a la calle, lo que estoy diciendo. Es decir, cuando se produzca o amenace una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía. O sea, eso ya es sacar directamente al ejército. Bueno, ahora mismo también lo puede hacer, pero de eso ya directamente la diferencia que hay entre estado de sitio y estado de excepción es que en estado de sitio pueden directamente nombrar a una autoridad militar. ¿M? Que asuma todas las competencias máximas que considere oportuno el Congreso de los Diputados. Luego hay también otro mecanismo de protección que también se ha aplicado ya, ¿eh? Que es el artículo 155. Esto los catalanes lo sabrán muy bien. El artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes, o que la Constitución y otras leyes le impongan, es decir, que se lo salte por completo, como hizo el Puigdemont o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, es decir, otra vez el Puigdemont y sus acólitos, el gobierno, como se hizo en su momento, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, o sea, acordaros que Rajoy le preguntó directamente a Puigdemont si ha declarado la república o no, si ha declarado la independencia o no. Y se decía en la comunicación que en el caso de que no recibiese una constitución negativa, se consideraría en todo caso positiva. En caso no se haya atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, en esta ocasión el Senado sí tiene poder de decisión, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ¿Mm? Y el gobierno pues, puede dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Es lo que hizo en 2017 el señor Rajoy, aunque tampoco le sirvió de mucho. Lo que hizo fue un 155 light, un 155 de pantomima. ¿Para qué sirve realmente este artículo? Pues realmente sirve para proteger la unidad de España y proteger el interés de España. Es lógico este artículo a mi entender. ¿Por qué es lógico este artículo a mi entender? Por la sencilla razón de que autonomía no es soberanía. Y si una nacionalidad o una región en uso de esa autonomía la lía o se sobrepasa, el Estado puede perfectamente intervenir. ¿Para qué? Para proteger la propia soberanía y para proteger también el interés general de toda la nación. Porque hay que recordar que tanto Cataluña como Canarias como Andalucía forman parte de la indisoluble unidad de la nación española según el artículo 2 de la Constitución. Bueno, pues ahora vamos a hablar ya hemos hablado pues sobre los mecanismos excepcionales, o sea, lo que es la suspensión de derechos y lo que es la suspensión de derechos general, ojo, existe también la suspensión de derechos individual, que es que una ley orgánica puede determinar a ver, lo que se dice, volví a traducir, el artículo 55.2 lo que dice es que la detención preventiva de la 17.2, que originalmente son 72 horas, se puede ampliar a 5 días y los apartados 2 y 3 del artículo 18, es decir, lo que nos hemos referido antes de inviolabilidad de domicilio y de secreto de las comunicaciones, pueden ser suspendidos a determinadas personas que formen parte de bandas armadas o elementos terroristas. ¿Para qué estaba pensado esto en el año 78? Porque es que en el año 78 hay que tener en cuenta que teníamos la ETA, el FRAP, el GRAPO, la AAA, o sea, teníamos de todo, teníamos ahí un cúmulo de siglas terroristas pues, a las que había que hacer frente. Y los constituyentes llegaron a prevenirlo. Bueno, pues una vez ya hemos llegado a decir claramente lo que es la suspensión de derechos y libertades, que es una de las garantías estatales, es decir, las garantías de protección estatal, y también bueno, para proteger lo que es la soberanía, para proteger lo que son los derechos fundamentales y para proteger lo que es el orden público, y también el artículo 155 para proteger el interés general frente a cualquier autonomía que se le vaya a la cabeza por completo.
Vamos a hablar de las garantías aquí está, de las libertades y los derechos fundamentales, ¿eh? A ver, todos los derechos fundamentales del capítulo segundo, que son los artículos 15 al 38, el 38, recuerdo que es la libre empresa, para que aquellos liberales que nos vean, que lo sepan, que es la libre empresa. Vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley que tiene que respetar su contenido esencial, vamos, que no se puede, no pueden reducir al máximo, tiene que respetar sí o sí su contenido esencial. Puede regularse el ejercicio de los derechos y libertades. ¿Mm? En otras palabras, solo por ley que tiene que respetar su contenido esencial se tiene que regular la libre empresa, el libre mercado, en el sentido de la libertad de un empresario de crear su propia empresa dentro del libre mercado, es decir, de la economía de mercado. ¿Mm? Y se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161 1A. Artículo 161 1A de la Constitución es el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, que el presidente del gobierno, 50 diputados, 50 senadores o la Asamblea Legislativa de o la comunidad autónoma puede perfectamente, y también el defensor del pueblo, pueden reclamar, de todos modos os lo voy a decir directamente, para que veáis que no me estoy inventando ni nada parecido. Artículo 161. A. El recurso de constitucionalidad contra leyes y disposiciones, es decir, lo que se ha hablado antes, porque si, por ejemplo, ponen una ley que es contraria al contenido esencial de la libre empresa, eh, pueden, pueden hacerlo según el artículo 162.1 el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados y 50 senadores, así como los órganos ejecutivos de comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Es decir, tanto el Consejo de Gobierno de tu comunidad autónoma como la asamblea correspondiente pueden también plantear un recurso de inconstitucionalidad. O sea que es importante saber esto, que tenemos este mecanismo de protección, pero es un mecanismo más bien político. Luego también tenemos, y esto es importante, artículo 53.2, que cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios con un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Primera parte de este apartado. Lo que termina de decir es que tú como ciudadano, si se te vulnera tu derecho a la igualdad, artículo 14, o los derechos del 15 al 29, puedes plantear ante cualquier jurisdicción lo que antes se denominaba un recurso de amparo ordinario, ahora ya no se denomina eso, pero ese proceso que vulnera tus derechos fundamentales y el derecho a la igualdad formal, se deben hacer mediante preferencia y sumariedad, es decir, tiene que ser un juicio rápido y tiene que ser preferente. Si tú demandas, si tú demandas un amparo por violación, por ejemplo, de tu derecho a la libertad de expresión ante un juzgado concreto, ante un tribunal superior de justicia, ante el Tribunal Supremo, eh, entre otras, si tiene que estar mirando preferencia, quiere decir que tu proceso se encuentra por encima de otros que no vulneran los derechos fundamentales y sumariedad que va rápido, tiene que ir lo más rápido posible. Y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese último recurso será aplicable ante la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Objeción de conciencia militar. Es decir, la objeción de conciencia militar lo que quiere decir es, mientras que el artículo 30.2 precisamente te habla de que la ley regulará las obligaciones militares de los españoles, también te dice que en el caso de que haya obligaciones militares podrías llegar a ser objeto de conciencia, porque es perfectamente legal y esto, por ejemplo, se hizo pues a raíz de este debate de la objeción de conciencia, ¿vale? Con lo cual, a ver si encuentro por aquí. Artículo, aquí sección segunda.
ves aquí, la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia. Es decir, la objeción de conciencia y el artículo, y de los artículos 14 al 29 pueden ir directamente a lo que se llama recurso de amparo. Recurso de amparo es que una vez agotas toda la jurisdicción ordinaria, es decir, llegas al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, por una vulneración de derechos fundamentales, te dice que no hay, puedes ir incluso al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se encuentra por encima, digamos, es decir, no está dentro de la jurisdicción ordinaria, sino que es una jurisdicción especial y extraordinaria. ¿Para qué? Para proteger nuestros derechos fundamentales y para proteger e interpretar y garantizar la propia Constitución. ¿Eh? O sea que no solamente es una garantía propia para ti, es decir, para los ciudadanos, para nosotros, sino que también es una garantía para el propio desenvolvimiento del Estado. Y por último, la última garantía es el artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales designados para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto para supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Porque existe una figura que se llama defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, según este artículo, es un alto comisionado, un alto representante de las Cortes Generales, que son designados por las propias Cortes Generales, para defender los derechos comprendidos en este título a todos los ciudadanos. ¿Eh? Es más, joder, mira, cada vez que escucháis como una silla arrastrándose o lo que sea, es porque es que estoy rodeado de vecinos y están constantemente como que no. Eh, luego, a ver. Y el defensor del pueblo se regula en la Ley Orgánica 381 del 6 de abril de defensor del pueblo. Se elige, como se ha dicho, pues por las Cortes Generales por un periodo de 5 años. Y se tiene que dirigir a las mismas a través del presidente, a través de sus presidentes, o sea, a través del presidente del Congreso, a través del presidente del Senado, a través de Rachel Batet y a través de la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Se designará en las Cortes una comisión mixta para Congreso-Senado para relacionarse con el defensor del pueblo. Vale. Esta comisión pues tiene que proponer candidato. Y en unas elecciones que se tiene que convocar en un plazo no inferior a 10 días desde esa propuesta de candidato. Será designado que no tuviese 3/5 partes de cada una. O sea, por un lado tiene que votar el Congreso 3/5 partes y por otro lado el Senado por 3/5 partes. En un plazo máximo de 20 días desde esas elecciones. Y tiene que ser ratificado por 3/5, en el plazo de 20 días. En otras palabras, la comisión mixta Congreso-Senado propone al candidato concreto y ese candidato se presenta en el plazo máximo de 10 días. En el plazo máximo de 10 días el Congreso lo aprueba el Congreso por 3/5 partes y luego 20 días después lo aprueba el Senado por 3/5 partes. ¿Que no se consigue? Pues otra reunión en el plazo de un mes para formular sucesivas propuestas. Y que no, pues vale. El- a ver, si no se alcanza esa mayoría, pues en el plazo de un mes tiene que haber sucesivas propuestas y en tales casos, una vez conseguida la mayoría de 3/5, es decir, si se consigue 3/5 en el Congreso, en el caso de que haya posteriores de alcanzarse esa mayoría de 3/5 en cada una de las cámaras y no haber sido elegido, se propone a otro y en ese caso, en este caso, en el plazo de un mes, si se propone a otro y es elegido por mayoría de 3/5 por el Congreso, solo por la mayoría absoluta del Senado se entiende elegido. Bueno, pues eso es. Tiene que ser mayor de edad que se encuentre en el pleno de disfrute de sus derechos civiles y políticos. Es decir, puede ser un frutero, cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Es decir, puede ser desde un frutero, un electricista, un albañil, una fontanera, puede ser quien quiera que lo pidan. A ver, también tiene dos adjuntos, adjunto primero y adjunto segundo, que son elegidos por él. Y ya está, tiene un reglamento y ya está. A ver. El procedimiento, pues, puede iniciarse y proseguirse de oficio, es decir, puede hacerlo
o él por su cuenta y riesgo, o porque una persona natural o jurídica, toda persona natural o jurídica que invoca un interés legítimo, sin ningún tipo de restricción, puedes solicitar su amparo. Es decir, también no puede constituir impedimento ni nacionalidad, ni residencia, minoría de edad, es decir, las personas menores de edad también pueden solicitarlo, y también los presos, es decir, los internados en un centro penitenciario de reclusión. También lo pueden hacer los diputados y senadores individualmente, o las comisiones de investigación, o las relacionadas con los derechos fundamentales, o la comisión mixta del Congreso Senado correspondiente. Es decir, no pueden solicitar el amparo ante el defensor del pueblo, solicitar la actuación ante el defensor del pueblo los grupos políticos. Es decir, puede ser Casado, Pablo Casado como Pablo Casado, no Pablo Casado en calidad de presidente del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario Popular. Tenía que ser Pablo Casado como Pablo Casado, que lo podía perfectamente hacerlo, ¿eh? Y también las comisiones de investigación. Ojo, mira, artículo 11, la actividad no se verá interrumpida cuando hubiesen sido disueltas o se hubiese expirado su mandato, ¿eh? Y la declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirá la actividad del defensor del pueblo ni el derecho de los ciudadanos a acceder al mismo. Te habla sobre estados de excepción y de sitio porque se supone que estado de alarma es uno light, ¿sabes? No es, como comentamos la otra vez, otro golpecito. A ver, otro golpecito, si es que luego lo comprobaré. Luego comprobaré si se escucha o no. ¿Cómo se tramite? Bueno, pues cualquier persona puede solicitarlo en papel común, en el plazo máximo de un año desde que se tuviese conocimiento del hecho que se trata de denunciar, y no va a ser obligatoria la asistencia del letrado ni el procurador. Es decir, no hace falta que solicites ni un procurador ni un abogado para presentar una queja ante el defensor del pueblo. Se puede incluso solicitar a través de la propia ley, es decir, a través de la propia página web. Cualquier persona lo puede solicitar. O sea que además tiene que registrarlo y acusar recibo de las quejas que se formulen. Y eso es lo que, básicamente, ¿qué es lo que puede hacer el defensor del pueblo? Pues lo que puede hacer el defensor del pueblo es realmente proponer, puede llegar a recomendar, es decir, también puede plantear, como os ha dicho, un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad de una ley, ojo. Pero en realidad no tiene un poder real. ¿Por qué? Pues porque aquí aparecen las resoluciones. O sea, no es competente para modificar estas resoluciones, pero puede sugerir la modificación. ¿Eh? O sea, ¿en qué sentido? Pues puedes sugerir la modificación de una ley o una norma, puede sugerir al órgano legislativo una modificación de la propia ley. ¿Eh? O sea que tampoco tiene mucho caché, pero sin embargo sí que es necesario para que nosotros, es un mecanismo más de protección, para que nosotros tengamos esa posibilidad como ciudadanos de protegernos. Por tanto, como se ha dicho en su momento, pues es evidente que la Constitución, concretamente la Constitución española, tiene mecanismos de protección tanto estatales como también mecanismos de protección para nosotros los ciudadanos, como he dicho, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo principalmente. Nada más, hasta la próxima semana. Adiós.